Muy buenos días a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José, grado décimo. Este video va a mostrar la solución al ejercicio planteado en la evaluación parcial del desempeño 4 del semestre 1 del 2021, en donde el tema es la valoración del momento de fuerza sobre un cuerpo. Entonces, el cuerpo que se plantea es un cuerpo sometido a 12 fuerzas y la pregunta principal es ¿cuál es su estado de movimiento? Para ello, ¿qué hay que hacer? Pues valorar los 6 grados de libertad de movimiento de él. ¿Cuáles son los 6 grados de libertad? La sumatoria de fuerzas en la dirección X, la sumatoria de fuerzas en la dirección Y, la sumatoria de fuerzas en la dirección Z, la sumatoria de momentos de fuerza alrededor del eje X, la sumatoria de momentos de fuerza alrededor del eje Y la sumatoria de fuerzas alrededor del eje Z. Como este es un ejercicio didáctico bidimensional donde no tenemos en cuenta una profundidad del cuerpo, entonces se va a resumir a la valoración solo de 3 de esas condiciones, que la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y la sumatoria de momentos alrededor del eje Z. Las fuerzas que se encuentran con algún grado de inclinación no es que estén mostrando la perspectiva del eje Z, sino que está ilustrando sobre que pueden ser reemplazadas matemáticamente por componentes rectangulares sobre el eje X y sobre el eje Y. Veamos entonces. Tenemos 12 fuerzas, vamos a buscarlas rápidamente. Fuerza 1, una fuerza hacia el sentido negativo del eje X. Fuerza 2, una fuerza hacia el sentido positivo del eje X. Fuerza 3, una fuerza que está hecha como en diagonal y tiene por componente rectangular una fracción en X por 3 fracciones en Y. Una fuerza 4 en sentido vertical, sentido positivo del eje Y. Una fuerza 5 que tiene una cierta marcación en diagonal que puede ser reflejada en una componente de 2 y una de 6. Una fuerza 6 que tiene componente en 1 y en 3. Una fuerza 7 que es completamente vertical apuntando en el sentido negativo del eje Y. Una fuerza 8 completamente vertical apuntando en el sentido negativo del eje Y. Una fuerza 9 horizontal apuntando en el sentido positivo del eje X. Una fuerza 10 a un ángulo de 45 grados, puesto que podría formarse por catetos iguales de 6 y 6. Y una fuerza 11 que estaría formada por catetos rectangulares de 3 y 6. Y una fuerza 12 completamente vertical en el sentido positivo del eje Y. Esas fuerzas están ya nombradas y entonces, como podemos ver acá en pantalla, nos está diciendo que la fuerza 1 equivale a 40 newtons en menos y, sentido negativo del eje X. Fuerza 2, 60 newtons en sentido positivo del eje X. Fuerza 3, como es una fuerza que está en diagonal, entonces puede representarse por 10 newtons en el sentido negativo del eje X más 30 newtons en el sentido positivo del eje Y. Por eso es que al representarse se ve que se puede hacer el recorrido yendo hacia la izquierda y hacia arriba. Fuerza 4, 40 newton en J porque es completamente vertical y hacia arriba. Fuerza 5, que puede ser representada por una componente vertical en negativo y horizontal en positivo, por eso dice 60 newtons en I más 20 newtons en menos J. Una fuerza 6 que puede ser representada por 1 en vertical positivo y 3 en horizontal positivo, por eso aparece como 30 newtons en I más 10 newtons en J. Una fuerza 7 que aparece representada como 20 newtons en menos J, una fuerza 8 como 30 newtons en menos J, una fuerza 9 como 20 newtons en I, una fuerza 10 que puede ser representada como una vertical en sentido negativo y una horizontal en sentido negativo, por eso dice 60 newtons en menos I más 60 newtons en menos J. Una fuerza 11 que puede representar como una componente positiva en vertical y negativa en horizontal, por eso dice 60 newtons menos I más 30 newtons en J.
y una fuerza 12 completamente vertical en el sentido positivo. Asimismo, y para facilidad de entendimiento del diagrama, vamos a mirar los vectores posición, como en la hoja en la cual usted representó la prueba aparece la cuadrícula, pero este tablero no tiene esa misma facilidad. Entonces vamos a extraer de una vez los vectores posición para establecer los momentos de fuerza. Recuerden que los vectores posición deben ir desde el centro del cuerpo, porque mientras no me hayan dado una indicación distinta, yo valoro los efectos rotativos alrededor del centro del cuerpo, y va hasta el punto de aplicación de la fuerza. Por tanto, si empezamos con la fuerza 1, pues este vector representa al vector posición 1, porque este es el punto de aplicación de la fuerza 1. ¿Y qué componentes va a tener? Dice entonces 8 metros en menos i más 4 metros en menos j. Igualmente, vamos a ver el vector posición R2, es este vector que llega hasta este punto. Y él dice que es 8 metros en menos i más 3 metros en j. Vamos a ver el 3. La fuerza está aplicada en este punto, entonces el vector que va de acá hasta acá. Y ese vector dice 4 metros en menos i más 2 metros en j. El vector 4 va de este punto hasta este punto. Miremos en pantalla. Va de este punto hasta este punto. Y entonces el 4 dice que son 7 metros en menos i más 5 metros en j. El R5, el punto de aplicación del 5 es acá arriba, entonces R5 va del centro hasta arriba. Y dice que son 0 metros en i más 5 metros en j. El R6 va de aquí hasta este punto. Y entonces R6 vale 2 metros en i más 2 metros en j. El R7, que es este vector que va de aquí hasta acá, el punto de aplicación de 7, dice 4 metros en i más 2 metros en menos j. El R8 va desde este punto hasta arriba, entonces dice 6 metros en i más 5 metros en j. El R9, que va desde este centro hasta este extremo derecho, entonces dice que vale 8 metros en i más 4 metros en j. El R10, que va del centro hasta este extremo derecho, dice 8 metros en i más 2 metros en menos j. El R11 viene desde el centro hasta la esquina inferior derecha, y entonces dice que es 8 metros en i más 5 metros en menos j. De acuerdo a todas estas medidas a la escala establecida dentro del ejercicio. Y R12, que sería el vector que viene del centro hasta este punto, vale 5 metros en menos i más 5 metros en menos j. Entonces dice, valoración de los grados de libertad del movimiento, y entonces me hacen la aclaración que el cuerpo es bidimensional, o sea que solo tiene dimensiones en X y en Y. Dice el texto, no hay fuerzas aplicadas en la dirección del eje Z, ni las fuerzas aplicadas tienen proyección sobre el eje Z, es decir, sumatoria de fuerzas en la dirección Z sería igual a 0. Lo anterior trae como consecuencia, digamos, adicional, que, observe bien, que no hayan fuerzas que procuren que ese cuerpo girase alrededor del eje X. Miremos dónde estaría el eje X del cuerpo. El eje X del cuerpo sería esta línea que lo atraviesa acá. Y no hay ninguna fuerza que haga que el cuerpo dé vueltas alrededor de ese. Perdónenme la analogía, como si fuese un pollo dando vueltas dentro de un asador. No. Y tampoco tenemos fuerzas, por tanto, eso procura que la sumatoria de momentos alrededor del eje X dé 0.
Y de la misma manera no tenemos fuerzas que si miramos el eje Y, o sea, este eje, no hay ninguna de las fuerzas que esté aplicada que procure giros alrededor de él. Entonces, esa sumatoria, también para este ejercicio, nos va a dar igual a 0. Lo que conlleva entonces a que solo tengamos que valorar 3 condiciones de grados de libertad para establecer el estado de movimiento del cuerpo. Es decir, tenemos que valorar cuánto nos da la sumatoria de fuerzas en la dirección X, la sumatoria de fuerzas en la dirección Y la sumatoria de momentos de fuerza alrededor del eje Z. ¿Y cómo vamos a simular el eje Z? Pues en un ejercicio bidimensional lo simulamos como si hubiésemos clavado una puntilla en el sitio donde pretendemos la valoración y mirar cómo las fuerzas hacen que gire alrededor de esa puntillita. En este caso, y es un caso muy especial, la puntillita quedaría en el vacío porque este es el punto centro geométrico del cuerpo. Y como ustedes pueden ver, pues el cuerpo es como una lámina rectangular con un hueco rectangular en el centro. Entonces el huequito, el centro estaría geométricamente como en el aire. Y vamos a simular clavando una puntilla en ese punto cómo las fuerzas procuran momentos de giro. Aquí es evidente, por ejemplo, que la fuerza 4 va a hacer que alrededor de esa puntilla el cuerpo gire en el sentido de las manecillas del reloj. Lo mismo la fuerza 8. Entonces, pero hay otras fuerzas que harán que él gire en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Y qué vamos a ver? La sumatoria de todos esos efectos para poder definir cómo, si él se mueve o no y cómo se estaría moviendo. Bueno, entonces para ello empezamos la valoración, digamos, de la parte de traslación. Es decir, si el cuerpo se traslada. Y que para nuestro caso es valorar si él se mueve en dirección horizontal o en dirección vertical. Se traslada en dirección horizontal o en dirección vertical, es decir, sobre el eje X o sobre el eje Y. Revisando entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas que aparecen en X? Vamos al dibujo y regresamos a la ecuación. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X o tienen proyección sobre el eje X? La fuerza 1, la fuerza 2, una componente muy pequeña de la fuerza 3, una componente grande de la fuerza 5, una componente grande de la fuerza 6, la fuerza 9, una componente grande de la fuerza 10, una componente grande de la fuerza 11. Entonces vamos a la formulación y miramos. En la formulación me dice, bueno, las fuerzas que participan son la fuerza 1, la fuerza 2, la componente X de la fuerza 3, que vimos que era pequeña, la componente X de la fuerza 5, que era grandecita, la componente X de la fuerza 6, que vimos que era grandecita, la fuerza 9, la componente X de la fuerza 10 y la componente X de la fuerza 11, que es grandecita, y también la componente X de la fuerza 10. ¿Cuánto valen cada una? De acuerdo a la escala que tendría ya el dibujo, pero también a la descripción explícita que tenemos, que fue proporcionada por el autor desde un inicio, pues ahí podemos establecer fácilmente cuál es la componente X y cuál es la componente Y, porque las componentes X están acompañadas de la letra Y. Entonces, yéndonos a la formulación, vamos a ver que fuerza 1, 40 newtons en menos I. Fuerza 2, 60 newtons en I. Componente X de la fuerza 3, 10 newtons en menos I. Componente X de la fuerza 5, 60 newtons en I. Componente X de la fuerza 6, 30 newtons en I. Fuerza 9, 20 newtons en I. Componente X de la fuerza 10, 60 newtons en menos I.
Y componente X de la fuerza 11, 60 newtones menos I. ¿Cómo hacemos para sumar? Pues en la matemática lo que tendríamos que hacer es sacar el factor común, el vector unitario I. Y eso haría que el signo se quede con el número para poder hacer la sumatoria respectiva. Entonces este menos se queda con el 40, este menos se queda con el 10, este menos se queda con el 60 y este menos se queda con el 60. Y entonces, ¿qué nos va a aportar? Menos 40 más 60 menos 10 más 60 más 30 más 20 menos 60 menos 60. Cuando usted hace esta cuenta, le va a dar 0. Menos 40 más 60 sería 20, 20 menos 10 sería 10, 10 más 60 serían 70, 70 más 10 serían 100 newton, 100 más 20 serían 120, 120 menos 60 serían 60 y 60 menos 60 serían 0. Entonces dice que eso da 0i. ¿Cuál es la consecuencia entonces de que eso dé 0i? Que este cuerpo no tiene desplazamiento horizontal. No se traslada en ninguna dirección horizontal. O sea que en el eje X no se mueve. Falta que valoremos si se traslada de forma vertical, o sea, sobre el eje Y. Y para ello hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Cuál es la sumatoria de fuerzas en el eje Y? ¿Quiénes están entonces? Las fuerzas que no teníamos en el otro planteamiento. Miremos. La componente Y de la fuerza 3, más la fuerza 4, más la componente Y de la fuerza 5, más la componente Y de la fuerza 6, más la fuerza 7, más la fuerza 8, más la componente Y de la fuerza 10, más la componente Y de la fuerza 11, más la fuerza 12. Miremosla rápidamente en el ejercicio. Entonces aquí veríamos que sí, prácticamente, ¿con cuál iniciamos? Componente Y de la fuerza 3, fuerza 4, componente Y de la fuerza 5, componente Y de la fuerza 6, fuerza 7, fuerza 8, componente Y de la fuerza 10, componente Y de la fuerza 11 y la fuerza 12. Estamos en lo cierto. Y de acuerdo a la escala y a la descripción explícita que nos hicieron de los vectores de fuerza, ¿qué vamos a tener entonces? Tendremos componente Y de la fuerza 3, 30 Nj. Fuerza 4, 40 Nj. Componente Y de la fuerza 5, 20 N menos J. Componente Y de la fuerza 6, 10 Nj. Fuerza 7, 20 N menos J. Fuerza 8, 30 N menos J. Componente Y de la fuerza 10, 60 N menos J. Componente Y de la fuerza 11, 30 Nj. Fuerza 12, 20 Nj. Entonces, en un procedimiento similar al que hicimos ahora, hacemos factor común, el vector direccional J, y los signos menos se quedan acompañando a los números, que para este caso acompañarían a menos 20, menos 20, menos 30, menos 60. Entonces, cuando hacemos la cuenta, ¿qué nos queda? Nos queda 30 newtons más 40 newtons menos 20 newtons más 10 newtons menos 20 newtons menos 30 newtons menos 60 newtons más 30 newtons más 20 newtons. Todo eso reunido multiplicado por J, ¿cuánto va a dar? La sumatoria dentro va a dar 30 más 40 son 70, 70 menos 20 son 50, 50 más 10 son 60, 60 menos 20 son 40, 40 menos 30 son 10, 10 menos 60 son menos 50, menos 50 más 30 son menos 20 y menos 20 más 20 son 0. Entonces dice que la sumatoria de fuerzas en la dirección Y da 0. Como consecuencia, este cuerpo no tiene desplazamiento vertical. Y eso, al reunir esas dos condiciones, diremos que él tiene equilibrio traslacional, es decir, ese cuerpo por la acción de esas fuerzas no se desplaza hacia ninguna parte. ¿Y todo por qué? Porque es consecuencia de que la sumatoria de fuerzas en la dirección X de 0, la sumatoria de fuerzas en la dirección Y de 0 y la sumatoria de fuerzas en la dirección Z también de
0. Ahora lo que hay que hacer es valorar la parte rotativa. Esto fue la parte de traslación. ¿Cómo es que vamos a valorar la parte rotativa? Vamos a utilizar el concepto de momento de fuerza alrededor, en este caso solo del eje Z, como se había dicho acá, para mirar si el cuerpo tiene posibilidad de tener un equilibrio total, es decir, un equilibrio rotacional, un equilibrio traslacional y un equilibrio rotacional. Si no logramos que el momento de fuerza dé 0, entonces lo que vamos a resultar describiendo es que el cuerpo no tiene desplazamiento ni horizontal ni vertical, o que tiene equilibrio traslacional, pero que tiene rotación. Habría que mirar también, según el resultado, si esa rotación es alrededor del eje Z en el sentido contrario a las manecillas del reloj, que eso terminaría con una K positiva, o en el sentido de las manecillas del reloj, que eso terminaría con una K negativa. Entonces, vamos a ver cómo se hace ese proceso. Ya para el juzgamiento del grado de libertad de movimiento al que se refiere la sumatoria de momentos alrededor del eje Z, que es en sí la valoración de los efectos rotativos que las fuerzas ubicadas en ciertos sitios han de causar sobre el objeto, y en este caso valorando el centro del cuerpo como el punto desde donde sacamos los respectivos vectores de posición. Podemos ver claramente la tendencia a que este cuerpo ha de girar en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, de que su resultado de valorar los productos vectoriales que han de salir de la valoración de la sumatoria de momentos de fuerza debe darnos en menos K. Matemáticamente lo vamos a probar, pero desde simple vista se puede observar. ¿Por qué? Miremos la fuerza 1, una fuerza grande alejada del centro del cuerpo. Su línea de acción pasa de esta manera, produce un giro alrededor del centro en el sentido de la manecilla del reloj. La fuerza 2, su línea de acción va por encima del centro, va alineada de izquierda a derecha, y eso generaría una tendencia de giro en el sentido de las manecillas del reloj. De la fuerza 3, su componente horizontal produciría un giro en el sentido de las manecillas del reloj, y su componente vertical también. De la fuerza 4 también. De la fuerza 5, su componente vertical produciría un sentido de giro de las manecillas del reloj, y su componente horizontal produciría también una tendencia de giro en el sentido de las manecillas del reloj. De la fuerza 6, su componente vertical produciría un sentido de giro en las manecillas del reloj, su componente horizontal también. De la fuerza 7 también. De la fuerza 8 también. De la fuerza 9 también. De la fuerza 10, su componente vertical produciría un sentido de giro en las manecillas del reloj, y su componente horizontal también. En la fuerza 11, la componente horizontal produciría un sentido de giro en las manecillas del reloj, y la componente vertical en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y de la fuerza 12 se produciría también en el sentido de las manecillas del reloj. Lo que nos lleva entonces a pensar que es muy probable que la matemática nos va a demostrar en la modelación de que va a tener sentido de giro, va a tener movimiento rotatorio alrededor del eje Z, ubicado en el centro del cuerpo, en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Cómo lo valoramos? Entonces recordemos que esa valoración nos sale del producto de el vector posición, o sea, el vector que va, miremoslo para el caso de R1, el vector que va desde el punto desde el centro hasta el punto de aplicación de la fuerza, y se multiplica por el vector fuerza. Por eso usted encontrará que en la valoración del momento de fuerza alrededor del eje Z, teniendo en cuenta que cuando produce un giro en el sentido contrario a las manecillas del reloj se considera positivo, y cuando produce un giro en las manecillas del reloj se considera negativo,
Vemos entonces que esa valoración nos lleva al producto de ¿quién? Vector R1 por F1. O sea, el vector que une al centro del cuerpo con el punto de aplicación de esa fuerza multiplicado por la fuerza. Y así sucesivamente, R2 por F2, R3 por F3, R4 por F4, R5 por F5, R6 por F6, R7 por F7, más R8 por F8, más R9 por F9, más R10 por F10, más R11 por F11, más R12 por F12. Valoremos cada uno de esos momentos. Entonces, R1 por F1. ¿Quién es R1? R1 es 8 metros en menos I más 4 metros en menos J. Lo vamos a multiplicar por la fuerza 1, que es 40 newtons en menos I. Ahí podemos ver que se nos va a producir un término que va a dar 0, que va a ser el de multiplicar el 8 metros por el 40 newtons, porque están en I ambos. Y se nos va a generar un producto que va a dar 160 newton metro cuando multipliquemos menos J por menos I. ¿Cómo nos va a dar? Pues de acuerdo a la técnica que tenemos de valoración del producto vectorial, menos J por menos I, menos por menos da más, eso sería lo mismo que J por I, y J por I debe dar en menos K. O sea que ahorita que miremos los resultados, esa multiplicación nos debe producir un 160 newton metro en menos K. Ahora, pasamos a lo que da R2, que es 8 metros en menos I más 3 metros en J, multiplicado por la fuerza 2, que son 60 newtons en I. Cuando hacemos la multiplicación, un primer término nos va a dar en 0, porque tenemos menos I con I. Y un segundo producto nos va a dar 180 newton metro, que queda multiplicando de J por I. J por I nos tiene que dar menos K. Vamos a R3 por F3. Esto nos tiene que producir 4 términos. El primero va a ser un 0, porque del 4 metros en menos I multiplicado por 10 newton en menos I tiene que dar 0. El segundo va a ser de 4 metros en menos I multiplicado por 30 newtons en J. Menos I por J da menos K, o sea que debe producir un 120 newton metro en menos K. Ahora, tomando como multiplicación el 2 metros J, el tercer término va a ser J por menos I, que nos tiene que dar en K positivo, y ese va a ser 20 newton metro. Y J por J debe dar un 0. Bueno, pasamos a valorar entonces que nos va a dar R4 por F4. ¿Quién es R4? Pues R4 es 7 metros menos I más 5 metros en J, y lo vamos a multiplicar por F4, que es 40 newtons en J. El primer término de la multiplicación nos va a arrojar un 280 newton metro en menos K, y el segundo término tiene que dar un 0, porque da J por J. Pasamos a R5 por F5, donde pues no tenemos en cuenta qué pasa con el 0, porque pues tiene que producir puros términos en 0. Vamos a hacer la multiplicación, y la multiplicación nos va a dar entonces que el primer término va a ser 5 metros por 60 newtons de J por I, y ese J por I nos va a dar en menos K, que nos tiene que dar entonces 300 newton metro en menos K. Y el segundo término tiene que dar 0, porque nos va a quedar J por menos J. Pasamos a la valoración de R6 por F6, la que tenemos acá. Y esa nos va a dar un primer término en 0, porque va a ser 2 metros en I por 30 newtons en I. Un segundo término que nos va a quedar en K positivo, porque va a ser 2 metros en I por 10 newtons en J, nos va a dar entonces 20 newton metro en K. Un tercer término que va a ser de 2 metros en J multiplicado por 30 newtons en I, nos va a dar 60 newton metro en menos K. Y un cuarto término nos va a dar 0, porque nos da 2 metros en J multiplicado por 10 newton en J, pues J por J va a dar 0.
pasamos a la valoración de R7 por F7. Vamos a mirarlo. R7 por F7. Y aquí el primer término nos va a dar 80 Nm en menos K, porque sale de 4 metros en I multiplicado por 20 newtons en menos J. Y el segundo término nos tiene que dar 0, porque da J por J. Menos J por menos J, perdón. Ahora pasamos a la valoración de R8 por F8. Y en R8 por F8, ¿qué va a pasar? El primer término nos tiene que dar 180 Nm en menos K. ¿Por qué en menos K? Porque da de la multiplicación de I por menos J. Entonces ese nos tiene que dar 180 Nm en menos K. Y el segundo término pues debe dar 0, dado que sería la multiplicación de J por menos J. J por menos J. Seguimos. Valoración entonces de R9 por F9. ¿Y quién es R9? Ah, pues R9 es 8 metros en I más 4 metros en J. ¿Y quién es F9? 20 newtons en I. Cuando hacemos esa multiplicación, pues el primer término nos tiene que dar 0 porque da I por I. Y el segundo término nos tiene que dar 80 Nm en menos J, en menos K, porque es de la multiplicación de J por I. Bueno, pasamos entonces a la valoración de R10 por F10. Lo tenemos acá. Y entonces este nos va a producir 4 términos. El primero es un 0 porque de 8 metros en I por 60 newtons en menos I tiene que dar 0 por ser I con I. El segundo término sería 8 metros en I multiplicado por 60 newtons en menos J. Ese nos tiene que producir entonces un 480 Nm en menos K. Un tercer término va a salir de 2 metros en menos J por 60 newtons en menos I. Ese nos va a producir un 120 newtons en menos K. Y el cuarto término tiene que ser 0 porque de 2 metros en menos J por 60 newtons en menos J debe dar 0 por ser J con menos J. Ahora vamos a entrar a la valoración de R11 con F11. Entonces R11 es 8 metros en I más 5 metros en menos J, que va a quedar multiplicado por la fuerza 11, que son 60 newtons en menos I más 30 newtons en J. Esa multiplicación tiene que producir 4 términos. Esos 4 términos van a ser el primero un 0, porque será de 8 metros en I con 60 newtons en menos I, y con menos I da 0. El segundo término es 8 metros en I multiplicado por 30 newtons en J, eso me da 240 Nm en K, positivo. El tercer término es 5 metros en menos J multiplicado por 60 newtons en menos I, y ese tiene que producir un 300 Nm en menos K. Y el cuarto término tiene que dar 0 porque sería 5 metros en menos J multiplicado por 30 newtons en J. Entonces menos J por J debe dar 0. Y la última valoración de R12 por F12, donde R12 es 5 metros en menos I más 5 metros en menos J, multiplicado por 20 newtons en J. Entonces al hacer la valoración, ¿qué va a pasar? El primer término será un 5 metros en menos I por 20 newtons en J, me va a dar 100 Nm en menos K. Y el segundo término tiene que dar un 0, porque 5 metros en menos J por 20 newtons en J menos J por J va a dar 0. Cuando miremos entonces el resultado de todas estas multiplicaciones, vamos a encontrar los términos. Miremos, de R1 por F1 obtuvimos un 160 Nm en menos K, que a la hora de hacer nuestras cuentas y cuando factoricemos la K, entonces lo vamos a contar como un menos 160. Del segundo vamos a tener una situación similar. Al factorizar la K, entonces nos va a dar un menos 180 Nm. De la tercera, del producto de R3 por F3, vamos a encontrar que tenemos un
120 Nm en menos K, que al factorizarlo me va a dar menos 120. Y un 20 Nm en K positivo, que al factorizarlo la K va a dar 20 positivo. Lo vamos a sumar como 20 positivo. De R4 con F4, entonces obtuvimos un 280 Nm en menos K, que al factorizar la K nos va a quedar como menos 280. Con respecto a F5, entonces vamos a tener que hay un 300 Nm en menos K, que al factorizar la K nos va a sumar como un menos 300. Cuando ya valoremos el R6 por F6, entonces ¿qué vamos a tener? De que ese 20 Nm en K, cuando factoricemos la K, nos va a quedar positivo, y ese 60 Nm en menos K, al factorizar la K, nos va a quedar negativo, a sumar como un menos 60. De R7 por F7 obtuvimos este 80 Nm en menos K, al factorizar la K nos va a quedar como un menos 80. Cuando factoricemos de acá, que es el resultado de R8 por F8, la K nos va a quedar como menos 180 Nm. De este, que es el resultado de R9 por F9, vamos a obtener un menos 80 Nm al factorizar la K. De este de acá, que es el resultado de la multiplicación de R10 por F10, vamos a obtener al factorizar la K un menos 480 Nm y un menos 120 Nm. De estos dos últimos que vamos a mostrar, que es R11 por F11, pues vamos a obtener un 240 Nm positivo al factorizar la K, y vamos a tener un menos 300 Nm al factorizar la K. Y de R12 por F12 vamos a obtener un menos 100 Nm al factorizar la K. Entonces, cuando sumemos menos 160, menos 180, menos 120, más 20, menos 280, menos 300, seguimos en cuentas, 20, menos 60, menos 80, menos 180, menos 80, menos 480, menos 120, más 240, menos 300 y menos 100 Nm. El gran resultado de eso va a dar 1800 Nm en menos K. Y este resultado, al dar diferente de 0, ¿qué nos va a indicar? Que sí hay rotación. Entonces, ¿qué conclusión vamos a obtener de la valoración del estado final de movimiento del cuerpo? Que el cuerpo no se desplaza en la dirección horizontal, no se desplaza en la dirección vertical, pero sí rota alrededor del centro sobre el eje Z. Pero esa rotación, ¿cómo es? Es en el sentido de las manecillas del reloj. Eso lo ratifica la presencia del vector unitario menos K. Por tanto, entonces, en la opción a marcar dentro de la evaluación, tenían que haber contemplado la que hablase sobre que el cuerpo no tenía desplazamiento en la dirección horizontal, o sea en el eje X, ni tampoco tenía desplazamiento en la dirección vertical, o sea el eje Y, pero que sí tenía rotación alrededor del eje Z, alrededor del centro del cuerpo, sobre el eje Z, en el sentido de las manecillas del reloj. Así se hacía la valoración del objeto presentado para la evaluación. Espero que este video les sirva para seguir afianzando su aprendizaje.